1785, una noche tormentosa en el castillo de la estirpe Perneraud. Mi señor tiene el libro. Tranquilícese, Igor, y cuénteme qué ocurre. Lo he visto. Le he seguido hasta la cripta, ocultándome entre las frías y oscuras paredes, tras olvidadas armaduras y debajo de mampostes ruidosos. Allí estaba ante el sepulcro de su amada esposa. Ha empujado la losa del mármol puro con una fuerza descomunal y ha extraído el libro. Y en ese mismo lugar ha comenzado a leerlo con una horrible voz espesa y gutural entre profundas respiraciones. Dígame qué decía, cuáles fueron sus palabras. Creo que no hará falta de que yo se lo diga, señor, porque me ha descubierto. He corrido como un diablo para avisar a mi señor del mal que ha sido liberado, pero él es muy rápido. Se ha abierto paso entre torrentes sangrientos, despedidos de las entrañas de su guardia, señor, y está aquí, a su lado. De pronto emergió de las oscuras paredes un ser abominable, una criatura diabólica, y con su aterradora y rugosa voz dijo: Toma tu asiento y disponte para escuchar esta terrorífica historia, con la que quedarás absolutamente petrificado. Lo que hay escrito en este libro será tu condena. Ahora siéntate y escucha, pues leeré esta escalofriante historia, la que te atormentará para siempre. ¿Por qué los vampiros necesitan beber sangre? Las leyendas no suelen ser rígidas respecto a la supuesta necesidad de los vampiros por beber sangre. Más aún, la sangre es apenas una de las tantas posibilidades que conforman los hábitos alimenticios de los vampiros. Durante la Edad Media se creía que los vampiros comían únicamente la carne descompuesta de los muertos, incluso que roían viejas tibias al estilo de los trolls y que preferían estos manjares por encima de la sangre de los vivos. De hecho, abundan los cuentos de vampiros que se entretienen en roer sus propias extremidades en las largas horas de hastío de la tumba. Recién a mediados de la Edad Media se comenzó a hablar de vampiros que bebían sangre, despreciando otros fluidos y tejidos humanos. Beber únicamente sangre es un refinamiento propio de la literatura, no de la leyenda, salvo algunos casos donde se denuncia la presencia de vampiros con necesidades alimentarias que se ajustan a algún trauma de su historia personal, como el caso de Lilith, la madre de los vampiros. Con la llegada de los vampiros a la novela gótica, empezó a hablarse de ellos como bebedores de sangre y no como simples carroñeros de ultratumba.
Uno de los primeros ejemplos de vampiros que beben sangre se da en la novela Barney, el vampiro, o El festín de la sangre, de Thomas Becket, publicada por entregas entre 1645 y 1847. Pero fue la llegada de Carmilla, de Sheridan Le Fanu, pero sobre todo con Drácula, de Bram Stoker, los que determinaron un cambio radical en la naturaleza de los vampiros. Se volvieron más civilizados, perdieron radicalmente aquella naturaleza bestial, permitiéndoles guardar la compostura entre los mortales, salvo que detectaran una pequeña gota de sangre. El simbolismo de la sangre y los vampiros es bastante claro y no necesita mayores interpretaciones. La ausencia de sangre en las antiguas leyendas de vampiros responde a una economía de recursos. El concepto que buscaban reflejar ya era lo suficientemente claro como para recurrir a tales astucias. Recordemos que en las leyendas de vampiros, estos son seres bastante desagradables, literalmente muertos que caminan y se mueven bajo las sombras de la noche, buscando cadáveres, ratas y viejos huesos para roer. El horror que despedían era visible y no ofrecía dudas, de forma que acentuar su naturaleza diabólica, como lo es beber sangre, no solo resultaba peligrosamente redundante, sino procaz. La sangre solo se volvió importante cuando los vampiros fueron perdiendo sus atributos bestiales y quizás para sobrevivir adoptaron hábitos de sus presas. En este caso, el ser humano. Solo entonces empezaron a beber sangre con normalidad. Podemos pensar que, en cierta forma, se trata de una evolución, es decir, del depredador que cambia radicalmente sus estrategias de cacería para adaptarse a los nuevos tiempos. Pero también podemos verlo como una degradación, un retroceso del cazador. Imaginemos por un momento lo indigno que podría ser para un lobo disfrazarse de ciervo, comportarse y vivir entre ellos para poder cazarlos. Esta metamorfosis del vampiro hacia una forma de humanidad inarticulada no evidencia directamente sus caracteres diabólicos. Por el contrario, los oculta. Solo en la sangre, en esa sed inapelable que no es otra cosa que un llamado a regresar a los instintos primarios del depredador nocturno, donde queda de manifiesto que los vampiros son, en definitiva, lo que nunca debieron dejar de ser. ¿Por qué los vampiros necesitan beber sangre?